Buenas tardes, un cordial saludo para nuestro profesor Roger Rafael Rojas Bellos y para nuestro compañero de maestría. En esta hora le estaremos hablando del teorema de Ceva. Dicha exposición estará a cargo de Junior Correa y Diango Batista. El teorema ¿Qué es el teorema de Ceva? Bueno, antes de hablar del teorema de Ceva, también debemos de conocer algunas cosas sobre el teorema de Ceva. Una ceviana es un segmento que une vértice de un triángulo con un punto del lado opuesto. El teorema de Ceva es un teorema de geometría elemental. El teorema establece que dado un triángulo ABC y los puntos D, E y F que se encuentran sobre los lados BC, CA y AB respectivamente, los segmentos AD, BE y CF son congruentes si y solo si se cumple la siguiente relación. El producto de AF por BD por CE dividido entre el producto FB, DC y EA es igual a 1. El teorema de Ceva se pueden presentar dos casos. Caso 1. Las tres líneas son congruentes en un punto O dentro del triángulo ABC, como podemos ver en la figura que tenemos. Las líneas que unen el vértice B con el lado E, pasando por el punto O, a esta línea que se le llaman ceviana. El segundo caso es que el punto O se encuentra fuera del triángulo EABC. Bien, la demostración de dicho teorema estará a cargo de nuestro compañero Diango Batista. Muy buenas noches, queridos colegas, maestro Roger. Continuando con la explicación, como dijo Junior, yo voy a continuar con lo que es la demostración. La demostración la haré utilizando el teorema de Menelao, donde dice que el teorema de Menelao, tomando una serie de, igual que el de Sebas, toma una serie de segmentos o la distancia de algunos segmentos y la multiplicación lo multiplica y luego lo divide y da 1. Por ejemplo, el teorema de Menelao dice que la distancia AD, por ejemplo esta de aquí, AD, BQ, si mal no recuerdo, BQ, acá, o sea, es del triángulo ABC, ABC, de este triángulo. Entonces tomando esta distancia por esta otra distancia, FC, esos tres se multiplican y se dividen por dB, o sea, como el contrario de este, dB. Lo otro sería QF, y este segmento completo AC, perdón, este segmento completo. Entonces, vamos a escribir un poquito más pequeño, este segmento AD,
por QF, no, por BQ. BQ por FC dividido entre BB por QF por QF por AC. Teorema de Menelao dice que eso es igual a 1, pero también utilizando el mismo teorema de Menelao, usando el triángulo FBC, este triángulo de aquí, yo puedo utilizar colores fríos, el EC, por ejemplo, acá, es como el conjunto este, EC, BQ, AF, BE, a ver, eran 3, ya yo tengo los 3, entonces dividido entre, ahora sí, BE, QF, QF y esta misma línea AC. Entonces escribo el siguiente, serían C por BQ por la siguiente altura F dividido entre BE por siguiente QF por AC. Eso también es igual a 1. Pero todos sabemos que 1 sobre 1 es igual a 1. Que la división de estos dos no me va a alterar el resultado. Como quiera me da 1. O sea, esto, la división de ellos dos, es igual a 1. A 1. Entonces, sabemos que aquí se hace, como dice Junior, la orejita, se va a multiplicar estos dos y se van a multiplicar estos dos. Entonces, esto queda como numerador y esto queda como denominador. Entonces yo puedo hacer eliminaciones acá. Por ejemplo, esta
con esta y esta con esta. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo AC, lo tengo aquí. Tengo a BQ, que lo tengo aquí arriba, y se elimina con esta línea. Tengo a ver, QF, que está aquí. Le eliminamos acá. ¿Y qué me queda? Me queda AB. Recuerden que ya se multiplica por esta. Queda AB por B. Aquí queda BE todavía. Por FC. Partido. Como denominador queda dB, acá, dB por, estos no quedan, entonces voy a quedar abajo, ES por AF, me va acá. Pero si nos damos cuenta, esto es igual a 1 porque no cambia. Entonces, si nos damos cuenta, AD, BE, FC, DB, ES, AF. A través del teorema de Menelao, acabamos de mostrar que la división de estos dos teoremas, utilizando este teorema y buscando el teorema de Menelao, podemos llegar al teorema de Sebas. Entonces, hay que ha demostrado el teorema de Sebas. También hay ejemplos. Aquí hay una pequeña página donde podemos jugar lo que es el teorema de Menelao, teorema de Sebas. Por ejemplo, yo tengo aquí un triángulo ABC, tengo estos segmentos acá, los segmentos azules y los segmentos rojos, o sea, los segmentos azules PQR y los segmentos rojos que son los primas, P', R' y Q'. Entonces, acá si se dan cuenta, me está diciendo que la multiplicación de estos tres dividido la multiplicación de sus primas de Q, P y R', eso es equivalente, son equivalentes, y hacer equivalente, entonces es lo mismo que dividir 1 entre 1, que son equivalentes, entonces me va a dar 1. La multiplicación de ellos de PQR es igual a la multiplicación de P' por Q' por R', entonces a dividirlo me va a dar 1. Entonces nos damos cuenta acá que yo puedo mover y cambiar de posición mi P, puedo cambiar de posición mi C, cualquiera de los vértices del triángulo, y inmediatamente cambian de valor PQR e igual P', Q' y R', y si se dan cuenta acá, nunca deja de ser 1. Los valores siempre cambian, pero aquí nunca deja de ser 1. O sea, esta es la división entre los 6 y siempre me va a dar 1. Aquí queda demostrado nuevamente el teorema de Sebas. Hasta aquí nuestra exposición, espero que les haya gustado. Hasta aquí nuestra exposición, espero que les haya gustado.